Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una grabación de Dani Torterolo de Nutrición y Natación. En este momento, pues la camarita está aquí, en esta parte de aquí, pero luego la iré moviendo para que se vea completamente la presentación. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Es compartir con ustedes una teoría y propuesta que yo he hecho ya a mucha gente y que algunos ya la están aplicando, que es cambiar un poquito la metodología del entrenamiento en lo que antiguamente yo llamaba eficiencia transportadora MST4, pero que hoy en día lo he bautizado como entrenamiento de gestión de la acidez. Ahora van a entender por qué este nombre es más adecuado y no el típico y tan antiguo de entrenamiento de tolerancia al lactato, porque ya veremos que el lactato no es el malo de la película, ¿vale? Voy a proceder a mover la... Ahora sí, va o no va, ahora sí va, ¿vale? Voy a poner la camarita por aquí, bastante para que moleste lo menos posible. Normalmente en natación es como un dogma creer que la natación es un deporte de resistencia aeróbica y por eso tenemos que entrenar lo aeróbico lo más posible. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo hago un ejercicio all out al máximo, a los pocos segundos ya hay tanta acidez interna, que luego explicaremos de dónde viene, que genera una caída de la aplicación de fuerza, la caída de la potencia crítica, por decirlo así, y luego establecemos más o menos una intensidad más o menos fija, que es lo que se llama potencia aeróbica crítica, y que es la que hipotéticamente mantenemos a largo plazo. Entonces, se subentiende que para pruebas de más de 50 metros, los 100, 200, etcétera, es necesario tener un sistema aeróbico más grande para poder aumentar un porcentaje esa potencia aeróbica crítica. El metabolismo aeróbico depende de la cantidad de mitocondrias que tienen nuestras fibras musculares y también obviamente de las enzimas, que son las tijeras que cortan las diferentes moléculas que proporcionan esta energía de forma aeróbica, tanto las grasas, las proteínas como los carbohidratos. Ahora, estas tijeras pueden cortar más rápido o más lento, entonces nos permiten, si se hacen más eficientes también las enzimas, podemos aumentar la cantidad de oxígeno consumido, aumentar este consumo máximo de oxígeno que es tan famoso en el mundo de la natación. Y obviamente si tenemos más mitocondrias, que son los hornos, claro, si yo tengo 3 hornos, puedo hacer 3 panes por hora. Si yo tengo 6 hornos, puedo hacer el doble, 6 panes por hora. Es lo mismo, si yo tengo más mitocondrias, puedo consumir más oxígeno y producir más energía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El metabolismo aeróbico, eh, el consumo máximo de oxígeno, cuando ya se entrena demasiado, hay un tope genético. Y normalmente los deportistas que entrenan mucho, esto ya lo tienen casi al máximo, entonces su ganancia marginal puede ser del 5, con suerte un 10%. Entonces, eh, a- el entrenamiento de volumen busca un poco eso. Antiguamente, en el siglo pasado, se descubrió que si yo entrenaba a una baja intensidad y un alto volumen, aumentaba la cantidad de mitocondrias y por lo tanto, tenés más horno, consumen más oxígeno de metabolismo aeróbico. Vale, pues entonces hagamos eso. Y de ahí vienen el tema de que a la semana tenemos que hacer cierta cantidad de volumen para poder llegar a la cantidad necesaria para generar esta mitocondria. De ahí vienen los dobles entrenamientos, las madrugadas, etcétera, etcétera, que no es para nada necesario. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Aumentar este flujo energético a través de la ingeniería de drenaje. Todo el mundo sabe que yo soy ingeniero y siempre estoy buscando maneras de poder hacer esto un poquito más eficiente, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde parte nuestro movimiento, el músculo? Para mover un músculo, primero parte con una orden desde el cerebro. El cerebro manda una corriente eléctrica que dependiendo si es de alta frecuencia, de frecuencia media o de baja frecuencia, va a ir a estimular las determinadas fibras que yo tengo. Las fibras lentas que responden a una baja frecuencia de emisión cerebral. Las fibras explosivas 2X responden a una alta frecuencia de emisión cerebral. Y la alta frecuencia depende de lo que quiera hacer el atleta. Si, por ejemplo, tengo una mancuerna y yo la quiero levantar lentamente porque mi deseo es hacerlo lento, perfecto, la frecuencia de emisión es baja, 30 a 40 ciclos por segundo. Pero si yo lo quiero hacer lo más rápidamente posible, un movimiento, ¡pum!, explosivo, por decirlo así, es
el deseo del atleta hacer la contracción voluntariamente lo más rápidamente posible, eso implica que yo tengo que mandar una frecuencia eléctrica de alta cantidad de hertz, cercano a los 100 hertz. Entonces, todo depende de eso, ¿vale? Entonces, este es el paso. Parte desde el cerebro, baja por nuestra médula espinal, llega luego hasta la motoneurona, ¿vale? La placa motora es donde se une con el músculo. Y ahí obviamente va a definir qué pieza qué fibra va a estimular, ¿vale? Por lo tanto, una cosa muy importante es que para poder generar fuerza necesitamos pagar a nuestros músculos una moneda energética que es el ATP. Entonces al músculo le da igual de dónde venga el ATP. Lo importante es que más ATP tenemos, más fuerza y durante más tiempo podemos aplicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan estas vías metabólicas. Imaginemos que la vía aeróbica es una vía de producción de energía, una tubería que transporta 0,5, 0,7 en el mejor de los casos, ATP, moles de ATP por kilo de músculo por segundo, ¿vale? Es una vía, digamos, ecológica porque la propia basura que produce la puede auto reciclar y de esa forma pues mantenemos un planeta limpio, por decirlo así, dentro de nuestro músculo, pero es muy bajo el caudal que nos aporta. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos otra tubería, que es la vía glucolítica, la utilización de los carbohidratos, que produce más del doble de energía por segundo, ¿vale? Entonces, lo único sí, que claro, cuando usamos la energía generamos mucha basura. Pero ¿de dónde viene esta basura? Yo pago una ATP, se consume la hidrólisis del ATP, por eso ponemos la molécula de agua, la enzima ATPasa, que es una tijerita que corta el ATP y lo descompone. ¿Y qué pasa? ¡Pum! En esta onda expansiva, cuando se descompone, va a liberar energía. Pero ojo, también libera un ion hidrógeno. Cada ATP libera un ion hidrógeno. 10 ATP, 10 iones de hidrógeno. Oye, yo quiero alta intensidad, pues necesito pagar mucho ATP. Descompongo 100 ATP, libero 100 de energía. Entonces, esto es el problema. La acidez va a afectar a la contracción muscular. La alta intensidad consume mucho ATP y genera mucha basura. Entonces, ¿qué sucede? Esta acidez dentro del músculo inhibe las enzimas que descomponen la propia glucosa, por lo tanto, me quedo sin producción de ATP de alta velocidad. Segundo, inhibe la misma enzima ATPasa, que es la que corta el ATP, lo hidroliza para poder obtener su energía. Entonces tengo dos fallos asociados a la acidez. Y el tercero, bueno, hay más, pero vamos a analizar solamente tres, es que dentro de la célula muscular entra calcio que se une a una de las estructuras de la tropomiosina para que se genere una liberación de los puntos de unión y se pueda generar el golpe y con esto la contracción muscular. ¿Qué pasa? El calcio compite con el ion hidrógeno por un tema químico, entonces se bloquea la contracción. No podemos dejar puntos libres, entonces por mucho ATP que tengamos, no hay donde unir la miosina con la actina porque los calcios no han liberado los puntos de unión. Entonces, todo un problema, entre otras cosas, aquí lo vemos. ¿Y qué sucede? Claro, si yo quiero nadar lento, consumo poco ATP, libero poca y acidez, pocos iones de hidrógeno, con lo cual puedo mantener nadándome durante mucho tiempo, pero de manera lenta. Así jamás vamos a ganar una carrera. Entonces, para la alta intensidad yo tengo que pagar mucho ATP, se utiliza mucho ATP y se libera mucha basura. Ese es el problema. Como explicaba antes, no solamente afecta a los de las enzimas, sino que también bueno, aquí casi ni se ve el circulito, pero bueno, los iones de calcio compiten con, eh, con el calcio en la unión de la troponina. Perdón, antes había dicho tropomiosina, no, la tropomiosina es la que se gira, pero la troponina es donde se une el calcio. ¿Ves? Yo también me equivoco así, pero no pasa nada. ¿Ok? Entonces, este es el problema de la acidez. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras fibras musculares, sobre todo las explosivas, las fibras 2X y las 2 y 2A, tienen en la ventana un pequeño compuerta por donde sale la acidez al torrente sanguíneo para poder intentar que el pH se mantenga dentro de la célula más o menos estable o que no cambie tan rápidamente. El tema es que estos MCT4, claro, funcionan a máxima capacidad y yo tengo una cantidad limitada.
Por los GLUT entra la glucosa para poder usarla, ¿vale? Pero por los MST4 sale la acidez y sale el lactato hacia el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, si yo nado lento, tengo tres o cuatro transportadores de membrana MST4, por lo tanto, lo poquito que produzco lo elimino sin problema, el pH no baja, otra cantidad de iones de hidrógeno se consumen dentro de la propia mitocondria, por lo tanto, puedo mantenerme nadando sin cansancio durante mucho tiempo. Son nadadores que no se cansan, pero nadan lento. Así jamás vamos a ganar. Entonces, ¿cuál es un poquito el protocolo, esta nueva propuesta que, bueno, ya hace muchos años, Burgomaster lo publicó en un estudio, no es algo que yo me haya inventado, sino que yo lo estoy compartiendo, que es un protocolo completamente diferente del famoso tolerancia al lactato, que implicaba a una alta intensidad durante un tiempo, normalmente un minuto, y luego se hacían descansos muy cortos, 15, 20, 30 segundos, muy poco tiempo, donde no dábamos la posibilidad de que la acidez saliera de la célula muscular. Por lo tanto, la siguiente serie se iniciaba todavía con acidez dentro, entonces ese dolor muscular llegaba muy rápido. Decía, sí, es que tienes que tolerarlo. El músculo tienes que acostumbrarte a ese ardor. Aparte, se pensaba que fisiológicamente dentro de la célula sucedía algo que permitía aguantar más tiempo ese hipotéticamente malo de la película que se creía que era el lactato, pero no, es la acidez. Entonces, este nuevo protocolo cambia algunas cosas. Sigue usando alta intensidad, ¿vale? 30 segundos all out, cuando el objetivo es generar mucha basura, ¿vale? Aquí lo tenemos, generación masiva de iones de hidrógeno. Yo ensucio, 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 pero luego doy 4 minutos de recuperación completamente pasiva. Y durante estos 4 minutos de recuperación pasiva, el entrenador no hace, o sea, el nadador no hace nada. Podríamos pensar, bueno, si no está haciendo nada, no está mejorando nada, no me sirve. No, él no está haciendo nada, pero dentro de su músculo hay unos transportadores MST4 que están trabajando a máxima capacidad. Y esa es la señal que necesitan para decir, hey, necesitamos generar más. Y en este protocolo, en 6 semanas, mejoraron un 50% la cantidad de ventanitas por donde salía la basura. Con lo cual, ante la misma alta intensidad, el, la acidez intramuscular o el bloqueo, en vez de llegarte a los 100 metros, te llegaba a los 150. O en vez de llegarte a los 150, te llegaba a los 300 metros. Alargabas. No es que tolerabas más lactato, sino que mejorabas tu eficiencia de eliminar la acidez. Aumentaba el flujo, el caudal de iones de hidrógeno que salían de la célula, con lo cual no servía, ¿vale? Pero, claro, cualquier persona dice, bueno, pero esto sí te va a servir para velocistas, como mucho para los 100 metros, y los fondistas y los 1500. Bueno, la ventaja es que este protocolo que contemplaba 30 segundos solados, 4 minutos de pausa durante 6 a 8 veces, ¿vale? Se repetía muchas veces, que permitía, aparte de mejorar los transportadores de membrana un 50%, fíjense, una enzima oxidativa del ciclo de Krebs, la COX-4, que es un indicador de que también está funcionando el metabolismo aeróbico, mejoró un 35%. Con la alta intensidad y corta duración, además lo aeróbico mejoraba un 35%. Entonces esto también sirve para las personas que dicen que la natación de 1500 metros es de fondo, cuando son 15 minutos, 20 minutos. Hablemos de fondo cuando hablamos de 1 hora, 2 horas, ¿vale? Entonces, no solamente estoy mejorando mi capacidad glucolítica, dure más tiempo, la glucólisis anaeróbica láctica dure más tiempo. Pensado, uy, sí, velocista, 50 metros y como mucho 100, también mejor lo aeróbico. La eficiencia de mis enzimas aumenta un 35%. Y la ventaja es que no generas más mitocondrias, porque si mejoramos el consumo de oxígeno, aumentando más mitocondrias, estos nuevos hornos se van a ir a construir en fibras eh, de alta intensidad, en las fibras explosivas, lo cual pues no es lo ideal, porque vamos a transformar, como veremos luego, lo rápido en lento. Entonces aquí viene más o menos la analogía que me gusta hacer a mí. Imagínate que yo tengo un restaurante donde puedo atender a 100 clientes y lleno el restaurante, inmediatamente gano mucho dinero, pero ¿qué pasa? Tengo solamente 3 personas limpiando platos
y obviamente se empiezan a acumular y ya no tengo platos limpios para atender más clientes. Bueno, pues nademos más lento. Cerremos el local, ya vamos a atender, pues en vez de los 100 clientes, atendamos a 5, 6 o 10 clientes. Así, en la medida que vamos lavando platos, vamos atendiendo clientes, lavando platos y así voy a ganar menos dinero, pero puedo mantener abierto por mucho tiempo. ¿No sería más inteligente contratar más personas de limpieza para que yo pueda lavar platos a la misma velocidad que se van ensuciando? Eso es el concepto de gestionar la acidez, contratar más MCT4 para que la salida de basura sea más limpia. Y otra cosa que favorece gestionar la acidez es que la utilización del combustible dentro del músculo, si yo utilizo glucógeno muscular ya almacenado con una buena carga desde el punto de vista nutricional, ahí también les puedo echar una mano, cómo hacerlo correctamente para llegar con buenos niveles de glucógeno. El glucógeno produce 3 ATP y la glucosa que entra de la sangre solamente produce 2 ATP, o sea, un 50% más gracias al glucógeno almacenado previamente. Pero además, este produce 2 iones de hidrógeno y este produce la mitad, un ion de hidrógeno. Por lo tanto, es una buena estrategia aprender a usar el glucógeno muscular. Ahora, ¿cuál es un poquito la propuesta de esta gestión de la acidez? Claro, si yo hago un all-out al máximo, inmediatamente me voy a bloquear. Mi propuesta es reducir un pequeño porcentaje el all-out. ¿Para qué? Para que la producción de iones de hidrógeno sea un poquito más baja. Pero si yo he aumentado el flujo, porque ahora tengo más MCT4, yo puedo aumentar mi potencia crítica durante más tiempo, durante mucho más tiempo. Entonces me permite nadar a una intensidad no la top, pero 10% más abajo de la top durante toda la carrera. Esa es un poquito la idea. Y esto ya lo demostró un nadador mío en Colombia, que se llama Ricardo Murcia, su madre me autorizó a poner sus datos, que él, bueno, todos los que conocen la aplicación SwimMeet, aquí vemos el tiempo de entrada y la mejora, y ahí vemos los split, ¿vale? De 1:15:04 a 1:16, que es lo que tenemos aquí. 1:15:04 a 16. Y eso es una bajada de menos de un segundo. Pero ¿cómo? Si en Bogotá no hay oxígeno, lo aeróbico tendría que verse perjudicado. Normalmente debería haber bajado. El modelo tradicional predecía un colapso. ¿Por qué? Porque lo aeróbico, menos oxígeno. Bogotá está a 2.600 metros de altura. Entonces, ¿por qué él pudo seguir nadando, incluso con split negativo? La última parte de la prueba la mejoró, hizo 37,3 cuando la otra había hecho 38 largo, y, no, 38,3 y después 38,7 en el primer 50. Entonces, ¿por qué? Porque él pudo mantener un flujo de acidez mucho mayor. La salida de iones de hidrógeno le permitió mantener la potencia, la producción de ATP que viniera de lo anaeróbico, de la glucólisis láctica. Al músculo, recuerda, no le interesa de dónde viene el ATP. Lo único que sí le interesa es que el ATP venga en gran cantidad. De lo aeróbico no viene en gran cantidad, eso ya te lo digo yo. Ahora, ¿qué es otra de las cosas que hizo Ricardo? Un programa de entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, Velocity Based Training. Y esto es un programa de 8 semanas, ¿vale? Además, esto lo entrenaba en casa directamente con 2 ejercicios solamente, 2 ejercicios. Y su entrenador, cada vez que se quedaba haciendo entrenamiento de transportadores de membrana, al final del entrenamiento, lunes, miércoles y viernes, él quedaba 15 minutos después. El entrenador decía, ¿para qué haces eso? Eso no te sirve, vete para casa, estás perdiendo el tiempo. Fue el único nadador que mejoró tiempo en Bogotá, de su equipo, y no solamente que bajó 7, casi 8 segundos, 7,7, sí, sí, porque lo vemos ahí atrás, ¿vale? Lo quiero mostrar para que vean que no es algo que yo me estoy inventando. 7,73, ¿vale? En Bogotá, a 2.600 metros de altura. Bueno, todavía no conozco a nadie que me haya mostrado un resultado igual. Pero claro, hay que tener valor para decir, bueno, voy a hacer algo diferente. McEvoy renunció, incluso los velocistas del método tradicional entrenaban mucho volumen, pues él dijo, no, yo voy a hacer otro tipo de entrenamiento, bajó sus sesiones, bajó su tiempo de entrenamiento, dio prioridad a la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Estás loco? Eso no te va a resultar. También los velocistas tienen que entrenar su aeróbico para la recuperación, para esto y para lo otro. No, señores, al músculo no le interesa de dónde viene el ATP.
Al músculo le interesa que le llegue su moneda energética. Y en Italia, un entrenador que yo conocí hace muchos años, con el cual tengo mucha amistad en la zona de la campaña, yo le enseñé toda esta metodología. Él dijo, bueno, esto es lo que me gusta de él, que él tuvo siempre que yo le muestro algo, lo analiza y dice, bueno, probemos. Lo probó. Durante 3 meses lo agregó a su programación tradicional, 3 veces por semana, el protocolo de Burgomaster. No es mi protocolo, el protocolo Burgomaster. ¿Qué pasó? Él pasó de llevar 4 atletas el año anterior al campeonato de verano a llevar 10. Y luego en 3 años pasó a llevar 23 atletas, al 50% de su equipo. Ah, aquí está el testimonio, ¿vale? Pero claro, dicen, esto es inteligencia artificial, te lo hizo el dibujo. No, no, aquí está el mensaje original en Instagram. ¿Vale? Ahí está. 4 atletas en 13 competiciones el año pasado. L'anno scorso significa el año pasado. ¿Cuántos atletas? ¿Cuántas pruebas? 4 atletas y 13, ¿vale? ¿Y ahora cuánto? 10 atletas, 35. Los transportadores funcionan. ¿Tenías alguna duda? Ninguna duda. Simplemente hay que probarlo. ¿Qué sucede? Cuando yo entreno alto volumen a una frecuencia de emisión lenta, chicos, vamos a hacer 8 veces el 200, vamos a ir al 80% de consumo máximo de oxígeno, entrenamiento tradicional para mejorar la eficiencia, o sea, la resistencia aeróbica gracias a generar más mitocondrias, más hornos, no la eficiencia de las enzimas, sino que más hornos. Claro, esos hornos tienen que construirse en alguna parte y las fibras lentas ya tienen demasiados hornos, las fibras intermedias tienen un poco, las fibras explosivas no tienen horno casi. Entonces dicen, bueno, pues vamos a construir más hornos en las fibras explosivas, con lo cual yo pierdo mis fibras explosivas. Activo la calcineurina, que se activa por nadar lento y continuo, y eso hace una transformación de fibras explosivas en fibras intermedias y de fibras intermedias en fibras lentas. Nado más lento, aplico la fuerza más lentamente. Pierdo la tasa de desarrollo de la fuerza RFD, Rate of Force Development. ¿Cuánta fuerza puedes aplicar en menos tiempo? La aceleración, por decirlo así. Entonces es peor, nada más lento. No vale la pena hipotecar las fibras rápidas, porque aquí vemos las fibras explosivas, ¿vale? Que son las 2X, están a 2 largos de sarcómero por segundo que se contraen. En cambio, las fibras lentas, aquí abajo en cuadradito, ¿vale? Fibras lentas, ese cuadradito lleno, están aquí abajo. Se contraen a 0,25, 0,30, como mucho. O sea, casi 7 veces más lento. ¿Vale la pena perder tu explosividad? Ya es que yo tengo que nadar pruebas de 25 kilómetros. Vale, pues quizás sí, necesitamos un nadador que no se canse y llegue muy lejos. Oye, pero pruebas de natación en piscina hasta 1500 metros, ¿para qué vamos a perder la explosividad? No tiene sentido. Son las fibras que más velocidad te van a dar, no las pierdas, ¿vale? Entonces, el modelo tradicional con esas cortas pausas, entrenemos la tolerancia al lactato. Primero, el lactato no es el enemigo, es la acidez. Segundo, no se tolera aguantando más dolor. Hay que mejorar la eficiencia transportadora, hay que aumentar la cantidad de ventanas que eliminan la acidez a la sangre. Por eso se llama entrenamiento de gestión de la acidez, para que esa acidez, ese cambio de acidez, cambie más lentamente, esa caída de la acidez de 7,4, 7,3, 7,2 que tenemos en la sangre y en el músculo de 7,1, 7,6, 6,9 hasta 6,5. El músculo no puede tolerar, bueno, entonces ya que no toleramos lactato, toleramos más acidez. No, porque la célula no puede tolerar más acidez porque se muere ante un pH más bajo. No podemos, no podemos. Lo que podemos hacer para retrasar la fatiga, que nos hace perder aplicación de fuerza y nos hace reducir la velocidad, es gestionar la acidez, eliminarla más rápidamente. Mi invitación es actualicen su software mental, entrenadores, actualícenlo. No, no se crean todo lo que yo digo. Bueno, a ver, busquemos qué es este, perdón. ¿Qué es este Burgomaster? Busquemos, ¿qué esto es alta identidad? ¿Qué es un MST4? Etcétera. Lo que no puede ser, como decía, se le atribuye a Einstein, pero no sé si es verdad o no, da igual. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. En Latinoamérica y en España llevan copiando este sistema durante muchas décadas y yo todavía no veo finalistas olímpicos de Latinoamérica, ni mucho menos medallistas.
Con suerte celebran, wow, Juanito de tal país se metió en semifinal, wow, eso es el triunfo, llegar a semifinal. ¿Cuántos latinoamericanos se clasifican con marca A las Olimpiadas? Contados con la mano, con los dedos de las manos. Van todos porque, bueno, porque los invitan, porque tenemos que universalidad y gracias a eso van nadadores, pero uno de cada país, un hombre y una mujer. Mi sueño es que puedan ir todos con marca A y además luego en la Olimpiada o al Mundial hagan su mejor marca, porque si clasifican y luego en la Olimpiada nada más lento, pues, tampoco tiene mucho sentido ir, ¿vale? La pregunta es, ¿vas a seguir entrenando tolerancia al dolor, al lactato, que no es el malo de la película? Lo dijo el doctor Chicharro. Espero que ya dejemos de hablar de tolerancia al lactato, porque el lactato tiene que ser tolerado, primero porque no causa fatiga. Lo que pasa es que llega a la sangre de la mano de un ion hidrógeno y claro, como no puedes medir acidez al borde de la piscina de la sangre, ¿qué hace? Bueno, pues, ¿qué más hay para medir? Lactato. Bueno, sí, el nadador está fatigado y el lactato está alto, entonces debe ser el lactato el malo de la película. No es así. La revolución, revoluciónense, tengan un pensamiento disruptivo, piensen en otra opción. Bernard Russell decía, de vez en cuando es algo saludable poner un signo de interrogación en las cosas que siempre hemos dado por hechas de toda la vida. Bueno, siempre hemos entrenado lo aeróbico, lo aeróbico. La natación es un deporte de fuerza desde la primera a la última abrazada. Si el músculo no genera tensión interna, no hay contracción, no avanza. Y eso es aplicación de fuerza. La tenemos que mantener alta durante más tiempo, sí. Tenemos que resistir esa aplicación de fuerza durante más tiempo, sí. Cuanto más alta la aplicación de fuerza, más rápido vamos a nadar. ¿Vale? Dejen de entrenar la tolerancia, empieza a entrenar la gestión de la acidez de manera inteligente con este protocolo. No es mío, insisto, no es mío, ¿vale? Las medallas del siglo XXI no se pueden ganar entrenando lo mismo que se entrenaba el siglo pasado. Ese es el concepto, ¿vale? Mi invitación es que se unan a esta revolución que va a cambiar la natación, va a cambiar los resultados porque va a poder obtener más ATP durante más tiempo para mantener una alta aplicación de fuerza y con ello una alta velocidad. Y sé sincero, con la mano en el corazón, no es necesario que conteste los comentarios ni nada por el estilo antes de esta presentación, y se lo he preguntado a muchos entrenadores con los que comparto, entrenadores de la fuerza en Colombia, entrenadores en México, entrenadores en Italia, antes de que yo te presentara este protocolo de Burgomaster, ¿cuántas veces habías escuchado hablar de los MCT4? Si la respuesta es nunca, me estás dando la razón. Hay que actualizarse, ¿vale? Simplemente eso. Muchas gracias. Si te gustó este video, pues compártelo. ¿Vale? Estamos en contacto. Un saludo. Oh, vamos a ver cómo se deja de grabar aquí. Ah, por aquí.